Hola fanática, hola fanático de la National Football League, de la NFL. Estamos aquí para hablar de una pedazo de estrella. Es el vídeo el que vamos a dedicar a este hombre. Si te pongo el casco aquí de su equipo, ¿de quién puedo estar hablando? Pues naturalmente del quarterback, del mariscal de campo de los Cuervos, de los Baltimore Ravens, Lamar Jackson, con mayúsculas. Si te decía la semana pasada, cuando estamos repasando lo que podría pasar en el partido 5, que en el 4 se había reconvertido, se había metido en el pocket, bajo esas circunstancias que tiene el equipo. Recordemos que tiene la obligación de hacer yardas por tierra. No es que sea un quarterback movible, que pueda hacer esas jugadas de engaño y cuando aprovecha que su equipo a lo mejor le rompe, el equipo contrario le desbarata el pocket, él tiene que salir y buscar una salida de yardas para tener ganancia en cada una de las jugadas. Pues bien, si eso lo haces con un cuerpo de corredores todavía, porque la defensa contraria está muy pendiente de los corredores también. Sabe que el corredor es una opción y te da otra vía de escape. Pero aquí prácticamente tiene, recordemos, para el que no lo sepa, la mayoría lo sabréis, pero el que no lo sepa, tiene a los 3 corredores principales del equipo, tanto J.K. Dobbins como Justice Hill como Gus Edwards están lesionados. Hay que recordar también que el rookie estrella, el prospecto que trajeron del draft el año pasado, el wide receiver, el ala abierto Rashad Bateman, también está lesionado, con lo cual tiene un arma menos a la hora de pasar. Un hombre, este quarterback que se está metiendo en la disputa por el MVP de la temporada, porque está llevando, recordemos, a un equipo que sí tiene un equipo muy bueno en defensa, que no tiene, recordemos que Ravens está jugando sin un pass rush efectivo en el equipo, alguien que se encargue de esa tarea. Lo están haciendo un poquito con la táctica que tiene el equipo a la hora de presionar al contrario. Les está dando resultado, pero no tienen la figura de un pass rush. El apresuramiento al quarterback, ese hombre que está en la línea defensiva o que está como linebacker intentando quitarle el balón y atrapar al quarterback del equipo rival. Eso no lo tiene. No tiene corredores. Tiene un wide receiver menos que se esperaba que fuera a aportar y que va a aportar mucho cuando esté sano al equipo, como es Rashad Bateman. Lamar Jackson está dejando, como te decía la semana pasada, te decía, pues bueno, está en el pocket y no hizo yardas prácticamente en la semana 4 y decíamos, oye, se ha reconvertido, se ha quedado ahí, no sabemos cómo lo iba a hacer, pero lo estaba haciendo y de hecho lo hizo en esa semana 4. ¿Cuál es la sorpresa? Que en esta semana 5 ha batido todos los récords. Está, recordemos, Lamar Jackson, que es quarterback, que es mariscal de campo, es el octavo, si no estoy equivocado, el octavo en cuanto a yardas. O sea, que tiene solamente a 7 running backs por detrás de él en cuanto a yardas conseguidas por tierra, por acarreo del balón. Esto es mucho, solo 7 en toda la liga. Él, con más de 1800 yardas conjuntas, tanto en pase como en carrera, tiene más yardas conseguidas totales que más de la mitad de los equipos, o sea, más de 16 equipos de la NFL. Esto es mucho. Esto es mucho. Sí, ahora se le va a cargar la presión y vamos a ver contra los Rams, porque no es ninguna broma. Rams es un delicado rival para estas circunstancias que tiene él, y si supera a los Rams o si hace un buen partido ya contra Indianapolis Colts y tuvieron que tirar de remontada, de jugar a la desesperada y de hacerlo en big plays y haciendo un partido excepcional, Lamar Jackson en plan estrella echándose el equipo a la espalda. Pero este vídeo tenía que hacerlo porque estamos en la semana, ya ahora vamos a empezar las 6, y yo me estoy quedando sorprendido con este hombre. Los equipos rivales saben que tienen un corredor en el quarterback, saben que va a correr ese quarterback. Despistó la semana pasada no haciendo ninguna yarda, pero igualmente
tienen que tenerlo eso previsto. Aunque el director defensivo, el coach, el defensive coach del equipo rival, en este caso los Indianapolis Colts, haya dicho: bueno, Jackson no va a correr. ¿No vas a mirar qué puedes hacer contra los posibles running backs que vayan a sumar? Porque un equipo tiene que correr, obviamente, no va a ser solamente pase. Tiene que también acarrear el balón y mover cadenas. El tema está claro. Si encima lo tienes en la responsabilidad de un solo jugador, que encima es el que pasa, tienes todo el equipo para irte a por ese jugador. Esto habla también bastante bien de una denostada línea ofensiva de los Ravens, que si era un desastre, que si no se podía jugar con esa línea ofensiva. Bien, Villanueva, perdón, Alejandro Villanueva está lesionado, tienen problemillas de cohesión, digamos, pero cuando se ha deshecho el pocket, Lamar Jackson ha sabido sacar soluciones y me quito el sombrero y tenía que hacer este vídeo para compartirlo con todos y con todas. Este es el casco, el homenaje que le hago en esta jornada 5, esperando la sexta. Ya te digo, no espero muchos de estos Ravens en cuanto a resultado. No creo que vayan a ganar contra Los Ángeles Rams, pero habrá un gran partidazo. Esto ya lo dejo como revisión del partido porque no tiene mucho más. Los Rams, sabemos el equipazo que es, sabemos el pass rush que tiene el equipo de Rams. Si encima ese pass rush lo van a concentrar todo en Lamar Jackson sin ninguna otra distracción, los Titans no van a hacerle demasiados bloqueos y luego el running back lo pueden desechar prácticamente. Vamos a ver cómo sale, vamos a ver qué se sacan de la chistera los Ravens y si pueden competir en este partido que ya, cuando empezó el partido contra los Indianapolis Colts en esta semana pasada, yo pensaba que iban a perder de paliza porque era algo previsible, que al final los Indianapolis Colts, que tienen también buenas armas, en ofensiva sobre todo, oye, potencial tienen los Indianapolis Colts. No me sorprendió que se adelantaran en el marcador. Lo que sí me sorprendió es esa remontada histórica ya, una de las mejores del equipo, es uno de las más grandes remontadas con mayor diferencia en la historia de los Cuervos, de los Baltimore Ravens. Si te ha gustado el vídeo, dale like, compártelo con todas las fanáticas y los fanáticos de este maravilloso deporte, del balón oval, de este maravilloso deporte del balón oval. Y lo que más nos ayuda es que nos dejes tu comentario. ¿Qué piensas del partido contra Rams de parte de los Cuervos? ¿Qué esperas de Lamar Jackson? ¿Qué se va a sacar de la chistera? Es uno de los partidos que yo tengo más ganas de ver en esta semana 6 que se nos viene encima en la National Football League. Pues lo dicho, si nos dejas tu comentario me haces un gran favor. Si no te has suscrito todavía al canal, considera suscribirte y activa la campanita para que te lleguen avisos de todos los nuevos vídeos. Gracias por estar ahí y hasta una nueva ocasión. Gracias, chao, chao.